El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la lectura del Evangelio de hoy nos presenta un pasaje y una acción de Jesús que puede resultarnos un poco extraña o difícil de entender, no solo a nosotros, sino también a los diferentes teólogos que la han estudiado, y que remite a varias interpretaciones. Algunos dicen que Jesús, con este gesto complicado de tocar los oídos y de tocar la lengua, está refiriéndose a las prácticas habituales de sanación de aquella época y que también tienen que ver hoy en nuestro mundo. Sin embargo, para mí hay una interpretación que leí hace tiempo que me resulta mucho más cercana y mucho más potente para nosotros, cristianos y cristianas hoy del siglo XXI. Esta es la que ve esta acción de Jesús como una manifestación del amor de Dios, de la ternura de Dios como un padre o como una madre. Y lo dice este autor que así lo explica, diciendo que es una escena muy semejante a la que puede pasar cuando un niño cae en el parque o jugando y su madre o su padre llegan allí y, chupándose los dedos con la mano, limpian la herida como gesto de cariño y de ternura, que en realidad es una expresión del amor que se tiene por esta persona. Este gesto, que yo creo que todos hemos visto alguna vez o hemos protagonizado, no es que haga nada, pero da un gran alivio y te hace ver que alguien está allí contigo. Tenemos que imaginar cómo sería la vida para este sordo, que dice que apenas podía hablar, completamente aislado de la comunidad, en el momento, en lo que se refiere a la parte externa, pero también aislado de la comunidad en la parte interna. Y a este hombre Jesús lo aparta de la multitud, se queda a solas con él, como un padre, le toca los oídos, metiéndole la mano en los oídos en aquel lugar que para él seguramente fuera el peor lugar de su vida, aquel que no entendía, aquel que decía: ¿por qué el Señor me ha hecho esto? Y después toca la lengua con la saliva, como diciéndole: vas a estar curado. Dios te quiere, Dios es tu Padre, Dios te ha creado y Dios quiere que vivas y que puedas reincorporarte a la comunidad. Y entonces dice aquel grito que debió impresionar de tal manera a los que lo oyeron que lo escribieron en la misma lengua: Efetá, es decir, ábrete, ábrete. Y dice que esta palabra, no el gesto, sino esta palabra es la que hizo que este sordo volviera a hablar y pudiera de nuevo volver a insertarse en la comunidad. Pero este pasaje no queda aquí, que es donde hemos leído, sino que continúa, porque poco después el evangelista Marcos nos relata cómo los discípulos no entienden quién es Jesús, no saben, siguen luchando por los primeros puestos. Y Jesús les dice que están sordos y ciegos, que son las dos curaciones que ha hecho anteriormente. Un ciego va delante de este pasaje, el sordo, y después los discípulos, que habiendo visto todos estos signos, siguen estando sordos y ciegos. Es como si el evangelista quisiera decirnos que Jesús pasó toda su vida diciéndoles a sus discípulos: Efetá, ábrete, abríos, estad dispuestos, reconoced quién tenéis delante. Y es algo que también Jesús nos dice a nosotros: Efetá, ábrete.
ábrete, reconoce quién es tu Dios. Has visto muchos prodigios, quizá no como estos, pero estoy seguro que todos tenemos cosas que Dios ha hecho en nuestra vida por las que podríamos dar gracias. Éfeta, ábrete, reconoce quién es el Señor y vive tu vida desde Él, porque todos tendemos a vivir cerrados y aislados. Y ese ábrete no es solo un abrirse hacia Dios, sino que es también un abrirse hacia los hermanos, como nos recuerda la carta de Santiago, que por eso está insertada dentro de esta liturgia. El abrirse de un cristiano no es solamente abrirse a una relación entre Dios y yo, como si fuera un momento intimista y espiritual, sino que la celebración litúrgica, la oración y la vida nos llevan siempre de cara a los más desfavorecidos, que son aquellos que están a nuestro lado y que a lo mejor no solo necesitan nuestra colaboración económica, como podemos pensar, sino nuestra palabra de aliento, nuestro tiempo, nuestra atención y nuestro cariño. Pues que el Señor nos ayude en este domingo y en nuestra vida a abrir nuestros labios, a abrir nuestra vida a Él, a su presencia, a reconocerle presente en medio de nuestro camino y que esto nos lleve a abrir nuestra propia vida a nuestros hermanos. Que así sea.